México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en todo el hemisferio occidental. Y los principales agresores de reporteros y comunicadores son los funcionarios públicos. Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas así lo advirtieron en su más reciente informe titulado Nadie garantiza mi seguridad. De octubre de 2012 a noviembre de 2023 se registraron 834 ataques contra periodistas en México. La lista de agresores la encabezan los funcionarios públicos con 356 casos, el 43% del total. En segundo lugar está la delincuencia organizada con 276 casos, el 33% del total. Y finalmente con 202 casos, el 24%, no se pudo identificar a los probables responsables. En el informe se destaca que la impunidad es un factor clave en la violencia contra periodistas en México, pues la inmensa mayoría de los ataques quedan sin castigo. Este documento, donde se demuestran las deficiencias en la protección a los periodistas, fue publicado hoy a nivel internacional. México es el país más peligroso para la prensa en el hemisferio occidental. En este gobierno a los periodistas se les demanda y a los criminales se les abraza. No sé qué más tiene que pasar para darnos cuenta de que es una mentira eso de que este es un país de libertades donde se puede ejercer el periodismo libremente. Lo que hoy me sucedió en tribunales de la Ciudad de México es una muestra más del acoso a la libertad de expresión en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Para el presidente, impunidad. Para su hermano, impunidad. Para el periodista que se atrevió a exhibir la incidencia y la indecencia, todo el ataque del Estado. No pudieron desmentir un solo renglón de nuestro reportaje. Por eso el presidente tiene que echar mano de una baraja cada vez más agresiva y cada vez más amplia para perseguir a los periodistas que lo cuestionan. Como no puede desmentir documentos, audios, videos, ¿qué hace el presidente? Insulta, revela tu número celular, exhibe tus datos personales, muestra dirección y fotos de dónde vives, manda a sus esbirros a grabarte a ti y a tu familia, niños menores de edad, para intimidarte. Y en cada peldaño de esta escalera autoritaria sale a la mañanera y dice, ¿lo hago? ¿Y qué? Eso te pasa por cuestionarme. Tengo en la línea al maestro Raúl Trejo del Arbre, quien es analista en temas de medios de comunicación y en general ha escrito muchísimos libros y opina sobre política nacional e internacional. Qué gusto saludarle, don Raúl. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. El gusto es mío, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se ha vuelto tóxica más que nunca ahora con esta revelación del teléfono celular de la reportera del New York Times. Se ha vuelto tóxica todavía más la relación entre prensa y poder en este sexenio. Sí, bueno, es una relación siempre difícil y yo creo que es saludable que sea difícil. Cuando hay plena coincidencia entre prensa y poder, significa que alguna de las dos partes de esa ecuación están mal. Pero yo diría, y esto lo conoce usted mejor que yo, Carlos, y lo ha sufrido desde luego de manera que conocemos todos, nunca antes habíamos tenido un trato tan áspero, usted dice bien tóxico, yo diría pues prácticamente inexistente entre prensa y poder. Siempre la prensa es interlocutora del poder político y lo vigila, lo fiscaliza y hace denuncias y el poder político contesta, pero hoy en día prácticamente no hay interlocución, es decir, no hay ese intercambio en el cual unos y otros participantes del diálogo se reconocen como alguien a quien hay que respetar y con el que se puede discutir. El presidente López Obrador no reconoce a la prensa como interlocutora y yo creo que de ahí se deriva toda esta colección de desprecio e injurias y ataques que se perpetran desde la tribuna de Palacio Nacional. Y la reacción del presidente creo que ha sido tan notoria como estridente. Esto de dar a conocer el teléfono de la jefa de la oficina de New York Times en México no fue un descuido. El mismo presidente se ha encargado de corroborar que fue una decisión expresa, deliberada. ¿Y para qué? Pues fue un desplante de poder para decir, miren, yo puedo dar a conocer este asunto y no me interesa que la ley lo considere inadecuado. Aquí el presidente está por encima de la ley, eso considera, en una declaración que es como de manual del populista completo que nos hizo el servicio de hacer el presidente López Obrador.
es una amenaza, digamos que con varios destinatarios, un poco para decir, ya saben lo que les pasa si me cuestionan, ya saben lo que les pasa si sacan reportajes críticos. Pues lo mismo te revelo fotografías de tu casa que saco tu teléfono celular y agárrate. Es decir, hay también un intento de mensaje a la prensa en general y no solo al New York Times. A la prensa en general, a los ciudadanos que tienen posiciones críticas, y desde luego sí, este es un mensaje especialmente ominoso en el contexto de lo que ocurre en México con los periodistas, con atentados como el que sufrió Ciro Gómez Leiva, que no se ha resuelto, con asesinatos como los que se multiplican en este gobierno, no empezaron en este sexenio, pero se han incrementado, con la vulnerabilidad que tiene el ejercicio periodístico, sobre todo en los estados del país. Este es un mensaje especialmente ominoso y que yo creo que no deja lugar a dudas. De ahí la reacción, incluso periodistas y comentaristas que eran más moderados y que no eran especialmente críticos con el presidente, hoy en día están reiterando su preocupación ante este comportamiento en contra de la prensa que viene desde la Presidencia de la República. Es un camino autoritario, es un camino que a lo mejor estamos emprendiendo y que tiene quizá kilómetros más adelante, pero que tiene como destino una dictadura, un régimen totalitario, un régimen de partido único. ¿Cómo lo ve seguir por este camino? Bueno, si se sigue por ese camino, posiblemente sí, pero este es un camino que no resuelve solamente el aspirante autócrata que hay hoy en día despachando en Palacio Nacional, que haya o no condiciones para un régimen más autoritario, depende de quien quiere ser autoritario y también del resto de la sociedad. Y en México, por fortuna, todavía tenemos la posibilidad de que funcionen algunos de los contrapesos que forman parte del Estado mexicano y de su lógica institucional. ¿Para qué hay contrapesos? Para equilibrar el poder en otras épocas mucho mayor que llegó a tener el Ejecutivo Federal y que hoy el presidente de la República intenta recuperar. Funciona, aunque con mayoría del partido en el gobierno, la pluralidad en el Congreso funciona y nos consta tanto que esto motiva el enojo del presidente López Obrador. El Poder Judicial, funcionan las universidades públicas, los medios de comunicación antes que nada. Yo creo que de que todo esto siga funcionando depende que se pueda acotar o no el autoritarismo del presidente López Obrador. Muchas gracias por estos minutos. Carlos, buenas tardes, un abrazo, hasta luego. Igualmente, hasta luego. El maestro Raúl Trejo del Arbre, especialista en temas de prensa y poder.